Era apenas una sirvienta común y corriente, pero al escuchar a esos dos chiquillos lloriqueando toda la noche, destapó un secreto bien negro que el papá millonario guardaba bajo llave. Lo que hizo después lo transformó todo pa' siempre. Yo les suelto 3.000 varos al mes y ni así logran callar a dos mocosos. Marcos Silveira le espetó a la 12ª niñera que renunciaba en menos de 3 meses. ¿Qué clase de gente son ustedes? Fernanda, una tipa de 40 tacos con 20 años de práctica en el rollo, tenía las manos temblorosas mientras juntaba sus chucherías. Señor Marcos, jamás vi algo por el estilo. Esos morrillos no se calman ni en 5 minutos. Parece que traen un demonio adentro. ¿Demonio? ¿Posesos? Marcos soltó una carcajada agria. Si apenas tienen 8 meses, son chavos normales. ¿Normales? Fernanda se volteó para mirarlo de frente. Los chavos normales no berrean 8 horas al hilo. Cada noche, los normales no clavan la vista en el techo como si vieran un fantasma invisible. Y los normales tienen papás que los cargan y les dan mimos. Esa última puya le dolió a Marcos como navaja. Sintió que la cara le ardía de coraje. ¿Cómo te atreves a juzgar cómo crío a mis chamacos? Me rompo el lomo 16 horas diarias para darles lo que se merecen, todo menos abrazos. Fernanda masculló mientras agarraba su maletín. ¿Qué dijiste? Nada, jefe. Nomás deseo que haya alguien que ayude a esos angelitos, porque andan bien jodidos. La puerta azotó con estruendo, dejando a Marcos solo en el vestíbulo de la casona. De arriba bajaban los alaridos de siempre de los gemelos Pedro y Paulo, que con 8 meses de nacidos parecían en pie de guerra contra la tranquilidad. Eran las 2 de la tarde, un jueves cualquiera, y ya llevaban 4 horas berreando sin parar. Marcos trepó las escaleras con patas de plomo, deteniéndose en el umbral del cuarto de los morros. Por la rendija veía los 2 cunas de madera fina meneándose con la desesperación de sus vástagos. Pedro estaba encarnado de tanto llorar, con los puñitos apretados y el cuerpito todo rígido. Paulo repetía la escena, como si anduvieran en sintonía con el tormento. «¡Carmen!», bramó, y la ama de llaves surgió a la carrera. «Sí, patrón. Necesito otra niñera hoy mismo. Marca a todas las agencias que conozcas». Carmen agachó la mirada. «Patrón, ayer mismo intenté después de que Fernanda avisara que se iba. Ninguna agencia quiere prestar gente para acá». «¿Cómo que no quieren? Dicen que sus chicas regresan con el alma en un hilo. Una hasta nos puso en la lista de clientes complicados». Marcos sintió que el piso se le hundía. En 8 meses había probado de todo. Niñeras con diplomas, enfermeras expertas, hasta una que juraba ser crack en morros rebeldes. Todas salían pitando como si la casa ardiera. «¿Y ahora qué pedo? Hay una chava en la puerta que quiere platicar con usted sobre chamba». Carmen lo soltó titubeando. «¿Niñera?» «No, patrón, sirvienta pa' la casa, pero dice que trae experiencia con chamacos». Marcos miró a Carmen como si le hubiera dado un pasmo. «Carmen, la casa ya brilla. Quiero a alguien que calle a estos morros». «Lo sé», pero la tipa insistió un chorro. Y con el desmadre que hay, los gritos de arriba se oían más fuertes, como si los chavos supieran que los andaban mencionando. Marcos se revolvió el pelo, sintiendo que se volvía loco. «Va, pues, hazla pasar, pero no jures nada». Elena Silva cruzó el salón como si no le importara un comino el lujo. 28 años, melena rubia amarrada en cola, blusón blanco sencillo y jeans gastados. No se achicaba ante la mansión ni ante los berridos que retumbaban por doquier. «Buenas tardes, señor Marcos», dijo tendiendo la mano. «Soy Elena Silva». «Elena, voy al grano, no busco sirvienta pa' trapos. Necesito quien haga callar a mis hijos. Los oí desde afuera, debe ser un calvario pa' todos». «¿Calvario?», Marcos casi gritó. «No pego el ojo hace 8 meses. Perdí tratos gordos porque llego a las juntas hecho zombi. 12 niñeras se largaron». Elena mantuvo el tono sereno. «¿Y qué dijeron los doctores? Que no les pasa nada. Chequeos impecables, salud de hierro, pero berrean como si los torturaran».
Puedo subir a verlos. ¿Pa qué? ¿No eres niñera? No, pero he lidiado con morros que lloraban a mares. Cuando saqué adelante a mi hermanito menor, yo con 18 tacos. Mis viejos murieron y él traía 2 meses, y lloraba peor. Algo en el tono de Elena hizo que Marcos se tragara las dudas. Va, pero nomás pa' echar un ojo. Subieron juntos, con el llanto volviéndose atronador. El cuarto de los gemelos era un contraste que helaba la sangre. Muebles caros, de adebis, juguetes traídos de lejos, todo en su lugar. Y en medio de tanto derroche, 2 chiquitines berreando como si se acabara el mundo. Elena se arrimó a las cunas con tiento. Pedro tenía la cara empapada en llanto con los bracitos alzados. Paulo se retorcía como si algo lo lastimara. ¿Cuánto llevan hoy? Desde las 10 de la mañana y anoche de 9 a 6. Elena miró a los morros calladita. No los cargó, no les hizo arrullos, no jugó con sonajeros, solo los escudriñó. «Señor Marcos», dijo tras un rato, «¿puedo preguntar algo?» «Dispara. ¿Cuántas veces los carga usted?» La pregunta le pegó como bofetada. Marcos sintió que el coraje le subía al pecho. «Oye, Elena, no me vengas con cuentos. No quiero clases de paternidad. Quiero quien arregle este desmadre». «No doy clases», replicó sin inmutarse. «Solo trato de captar». «¿Captar qué? ¿Por qué lloran?» «Ya te conté que los doctores no hallaron nada». «Te creo. Pero no todo es del cuerpo. Los chavos lo sienten todo, patrón. Sienten enojo, pena, abandono. Aunque no lo pillen, chupan las emociones de los grandes. Eso suena a delirio, quizá. Pero mi carnal se cayó cuando aprendí a estar tranqui cerca de él». Los gemelos seguían berreando, como si nada en la vida los pudiera apaciguar. Marcos miró a sus hijos y por primera vez en meses, de verdad los vio. 2 chiquitines desvalidos, tal vez pidiendo lo que él no sabía dar. ¿Qué pides a cambio de intentarlo? Chamba de sirvienta, 2,000 varos al mes. ¿Y 2,000? Es menos que lo que gasto en una cena. ¿Por qué tan poquito? Porque no soy niñera pro. Soy una que capta a los chavos tristes. Marcos miró a Elena, luego a los morros. Ya no tenía que perder. Empieza mañana temprano, pero te aviso, no esperes milagros. Solo trata de descifrar por qué berrean tanto. Elena cabeceó. Lo descifraré, patrón, lo juro. Cuando se fue, Marcos se quedó solo con los chavos que no paraban. Por primera vez se preguntó si el problema no estaba en ellos, sino en su propio pellejo. Esa noche sería la última en que ignoraría del todo los alaridos de sus vástagos, porque al día siguiente llegaría Elena, y con ella verdades que no estaba listo para encarar. Elena llegó a las 7 en punto de la mañana, como se pactó. Carmen la recibió por la puerta de servicio con cara de lástima, como si viera a alguien tirándose de cabeza a un abismo. «Chava, ¿neta quieres chambear aquí?», le susurró la ama de llaves, echando un ojo nervioso a las escaleras. «Aún puedes rajarte». «¿Por qué me rajaría?», preguntó Elena anudando el mandil. «¿Por los berridos desde las 5? El patrón Marcos ni bajó pa' el desayuno. Se encerró en el despacho con llave, como advertencia». Los gritos de los gemelos retumbaban por toda la casa, un sonido que te ponía los nervios de punta y te daban ganas de huir. Elena aguzó el oído, como si descifrara una rola complicada. «¿Traen hambre? Ya se avientaron un biberón a las 6. Los cambié. Baño completo, todo en regla, pero ni así». Elena subió las escaleras despacio, guiándose por el llanto. El pasillo del segundo piso era de lujo, con pinturas caras en las paredes y alfombra gruesa que tragaba los pasos. Pero algo raro le saltó a la vista de inmediato. Todas las puertas cerradas, salvo la de los chavos. «Carmen», llamó cuando la ama subió tras ella. «¿Cuál es el cuarto del patrón?» «El último del pasillo, después de su oficina». Elena miró hacia allá. Entre el cuarto de los morros y el del papá había como 20 metros. ¿Y siempre durmió ahí desde que nacieron los chavos? Sí, siempre. ¿Y antes, cuando la señora Isabela vivía? Carmen se removió incómoda. Antes andaban en la habitación principal, del otro lado,
pero tras la muerte de la doña se mudó al más lejano. Elena se plantó en la puerta del cuarto de los gemelos. Pedro y Paulo berreaban en las cunas con una fuerza que no cabía en cuerpos tan chiquitos. Pero no entró de volada, en cambio escudriñó el pasillo. «Carmen, muéstrame toda la casa. Quiero conocer cada rincón». «¿Pa qué? Vas a jalar solo en la cocina y los servicios. Quiero captar cómo vivía esta familia antes de los chavos». La ama dudó, pero al final accedió. Bajaron al piso de abajo y Carmen arrancó el recorrido. La casa era un monstruo: sala, comedor, librería, oficina, cocina de esas fancy, zona de esparce, todo decorado a la perfección, pero con un aire helado, como si nadie habitara de verdad. ¿Dónde comían cuando la doña Isabela andaba? En el comedor, siempre. Ella armaba un rollo de que fueran momentos en pandilla. Y ahora el patrón come en el despacho cuando come, a veces pasa el día entero con café nomás. Elena se asomó al comedor. La mesa de caoba pa' 12 estaba impecable, como si nadie la tocara. Pero en el vargueño había círculos en la madera, como si hubieran quitado cosas que siempre andaban ahí. ¿Qué había arriba?, preguntó pasando el dedo por las huellas. Carmen bajó la vista. Fotos de la familia. El patrón ordenó guardarlas todo cuando nacieron los chavos. ¿Guardar dónde? En el cuarto de la doña Isabela. Cerró con llave y nadie pisa. Elena sintió un nudo en el pecho. Les quitó todo rastro de la esposa a la vista. No solo ordenó, él mismo lo recogió. Fotos, ropa, fragancias, hasta las macetas que ella quería. Dijo que no quería dolores a cada paso. ¿Y eso fue cuándo? Justo después de traer a los chavos del hospital, en la primera semana. Elena trepó de nuevo al segundo piso, esta vez clavando ojo en detalles que se le habían pasado. Las paredes del pasillo tenían rectángulos más claros, como si hubieran descolgado cuadros. Al fondo había una puerta con cerradura aparte. ¿Ese es el cuarto de la doña Isabela? Era la principal de la pareja. Lleva 8 meses clausurado. Elena se pegó a la puerta y arrimó la oreja. Del otro lado salía un silencio de tumba, como si el cuarto estuviera muerto. Pero lo que más le llamó la atención fue la ubicación. Quedaba justo al lado del de los chavos. «Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta bien personal?» La ama se puso tiesa. «Depende. ¿Cómo se fue la doña Isabela?» «En el parto, líos en la cesárea. Perdió un chorro de sangre y no la salvaron. El patrón estuvo ahí. En el quirófano cuando se fue, salió hecho pedazos». Elena regresó al cuarto de los morros, donde Pedro y Paulo no paraban. Esta vez entró y se arrimó a las cunas. Los chavos estaban reventados, pero el llanto no cedía. «Lo sienten, ¿verdad?», les susurró. «Saben que alguien clave debería estar, pero no anda». Como si captaran, berrearon más recio. Elena pilló algo que las niñeras pasadas no vieron. No miraban pa' cualquier lado. Siempre clavaban los ojos en la pared que separaba su cuarto del principal. «Carmen», llamó. «Ven un segundo». La ama entró a regañadientes. «¿Qué onda? Fíjate a dónde miran cuando lloran». Carmen miró un rato. Pedro tenía la carita hacia la pared de la derecha. Paulo igual. Parecía que llamaban a alguien del otro lado. «Virgen Santa», masculló Carmen, «miran al cuarto de la mamá». «Exacto, y apuesto que lo hacen desde que nacieron, pero eso no cuadra. Los chavos no saben ubicaciones, no saben dónde están», corrigió Elena, «pero sí dónde deberían». En ese instante la puerta se abrió de golpe. Marcos irrumpió como tormenta, con el pelo alborotado y cara de furia. «¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no atienden lo que les pagan?» «Señor Marcos», dijo Elena tranqui, «trato de entender por qué lloran tanto sus chavos. Te dije ayer que no hay razón, no más lloran». «Hay razón, sí, y usted la sabe». «Marcos», dejó de gritar. «¿Cómo? Sus hijos llaman a la mamá y saben que usted los echa la culpa por su muerte». El silencio que vino fue atronador. Hasta los chavos se callaron unos segundos, como si olieran la tensión. Marcos palideció, con las manos temblando de rabia. «No sabes de qué hablas», dijo bajito, peligroso. «Sí sé. Usted borró todo rastro de la esposa.
Se mudó para alejarse de los chavos y los evita porque le recuerdan la pérdida. ¡Cállate!, estalló Marcos. No tienes por qué meterte en mi familia. ¿Sus hijos no son su familia?, preguntó Elena sin alterarse. La puya lo tumbó como plomo. Miró a los chavos que volvían a berrear, luego a Elena, que lo enfrentaba sin miedos. Ellos mataron a mi mujer, soltó con voz rota. Isabela andaba perfecta hasta que quiso chamacos. Si no embaraza, seguiría aquí. Carmen se tapó la boca, impactada. En 8 meses no lo había oído tan franco sobre su culpa. Señor Marcos, dijo Elena suave, ¿puedo contarle algo de mí? No quiero oír. Cuando nació mi carnal, mi jefasa tuvo líos en el parto. Se fue 3 días después. Marcos dejó de caminar y la miró. Traía 18 y pasé esos días odiando al morro. Pensé que él se la llevó. Cuando de verdad se fue, le eché la culpa al chavo por todo. ¿Y qué? Y pasé 2 meses tratándolo como basura a un inocente, hasta que mi viejo se mató en un choque. Ahí caí que mi carnal no mató a nadie. Era solo el fruto del amor de mis viejos. Marcos se dejó caer en el sillón como si no aguantara. Pero Isabela se fue por ellos. Isabela se fue para darles vida, corrigió Elena. Y apuesto que si pudiera escoger, repetiría. Tú no la conociste. No, pero conozco madres y las madres no culpan a los hijos por su fin. Piden a los papás que los quieran por ellas. Los chavos seguían llorando, pero ya no era puro pánico, era un ruego, un llamado a quien necesitaban con el alma. El papá, señor Marcos, dijo Elena. ¿Cuándo fue la última que los cargó? Yo no recuerdo. No recuerda o nunca lo hizo. Marcos cerró los ojos. Nunca pude. Cada vez que los veo a Isabela muriendo en la mesa. Y ellos lo sienten, por eso berrean tanto, saben que merecen amor, pero hallan rechazo. Carmen, que había callado hasta entonces, por fin habló. Patrón Marcos, la doña Isabela siempre decía que quería que los chavos crecieran rodeados de cariño. ¿Lo decía?, preguntó Marcos con voz ahogada. Lo decía. En los últimos meses de panza, solo platicaba de criarlos con un chorro de mimos. Elena se acercó despacio a Marcos. ¿Quiere probar nomás unos minutos? ¿Probar qué? Cargar a uno de sus chavos. Marcos miró las cunas como si fueran minas. No puedo. Puede, y ellos lo necesitan. Elena fue al verso de Pedro y lo alzó con cuidado. El morro siguió berreando, pero se aplacó un poco al tacto humano. Caminó hasta Marcos y le tendió al chavo. No más un minuto, insistió. Con manos temblorosas, Marcos tomó a su hijo. Pedro era más chiquito de lo que imaginaba, más delicado, más vivo, y al sentir el calor del papá, se cayó por completo. El silencio en el cuarto fue de ensueño. Por primera vez en 8 meses, uno de los gemelos se apaciguó en brazos del viejo. Paulo, viendo al hermano en paz, también bajó el llanto. Dios mío, susurró Marcos mirando al chavo. Se cayó porque eso quería desde siempre, dijo Elena. El amor del papá. Marcos miró a Pedro, que ahora lo escudriñaba con ojos intrigados, como si lo conociera por primera vez. Y tal vez así era. Soy un padre de la verga, murmuró. No lo es un papá con miedo de querer y perder otra vez. ¿Y si no jalo? ¿Y si solo les traigo más sufrimiento? Elena sonrió por primera vez desde que llegó. Entonces yo te enseño. Al fin y al cabo, pa' eso ando aquí. Afuera empezaba a llover, como si el cielo lavara años de amargura acumulada. Y por primera vez en 8 meses, la casa de los Silveira probó unos minutos de calma. Pero Elena sabía que eso era solo el arranque. Las verdades más cabronas aún venían. El instante de magia duró apenas 5 minutos. Pedro se había callado en brazos del papá. Paulo observaba curioso desde la cuna y por primera vez en 8 meses la casa saboreó el silencio. Pero cuando Marcos quiso pasarle el chavo a Elena, las manos le temblaron como hoja. No puedo, dijo, devolviendo a Pedro a la prisa. No lo miro sin ver a Isabela muriendo. Elena tomó al morro, que de inmediato volvió a berrear, como si supiera que había perdido el lazo con el viejo. Señor Marcos,
¿Qué pasó exacto el día que nacieron? Ya lo dije. Isabela se fue en el parto. No, quiero los detalles de verdad. Marcos se paró de golpe del sillón. ¿Por qué quieres saber? No cambia nada. Cambia, porque mientras no enfrente la neta, sus chavos seguirán berreando. Sienten su dolor, patrón. Sienten su culpa. Carmen, que había mirado en silencio la escena, dio un paso al frente. Patrón, tal vez ya es hora de platicar de ese día. Carmen, no. Llevan 8 meses cargando ese peso solo. No funciona. Marcos caminó a la ventana, de espaldas a todos. Afuera la lluvia había escampado, pero el cielo seguía plomizo. ¿No entienden? Yo maté a mi mujer. ¿Cómo?, preguntó Elena suave. La empujé a tener chamacos. Isabela le tenía pánico al embarazo desde siempre. Decía que olía a chamuco, pero la presioné. Le dije que era pendeja, que las mujeres paren todos los días sin bronca. Los chavos lloraban más bajito ahora, como si oyeran la confesión del viejo. Sigue, animó Elena. En la panza tuvo un desmadre de líos, presión por las nubes, hemorragias. El doc mandó reposo total, pero yo andaba en los negocios. Pensé que exageraba. Carmen agachó la vista. Recordaba todo al pelo. El día del parto, Isabela estaba aterrada. Me apretaba la mano y juraba que algo salía mal. Yo me reí. Le dije que era drama. Marcos se volteó para ver a sus chavos, con ojos lagrimosos. Las últimas palabras que oyó de mí fueron: «No seas chillona, Isabela, todo sale chido». El silencio en el cuarto pesaba como plomo. Elena mecía a Pedro, que se había aplacado un poco. Y luego entró al quirófano. Me quedé en la sala de espera, nervioso pero pensando que eran pendejadas suyas. Cuando los docs salieron con los chavos, creí que ya, pero regresaron corriendo. La voz de Marcos se quebró. Hemorragia. No paraban el sangrado. 1 hora, 2, docs entrando y saliendo, y yo ahí, rogándole a Dios por un rato más. ¿Qué pasó después? Después un doc me dijo que habían tapado la hemorragia, pero Isabela entró en coma, que las horas venían clave. Elena se arrimó. ¿Y los chavos? En la neonatal, perfectos, sanos, berreando fuerte, y yo los odiaba. Marcos tragó saliva. Los veía y pensaba: por ustedes, mi vieja puede irse. Señor Marcos, déjeme acabar. Exploto. Isabela duró en coma 3 días. 3 días en el hospital sin tragar, sin dormir, solo rezando. ¿Y qué hacía? Regateaba con Dios. ¿Cómo? Decía: Dios, si salvas a mi vieja, lo que sea, doy mi lana a los pobres, me entrego a la caridad. Lo que pides, nomás no me la quites. Carmen lloraba en silencio. Nunca había oído esa versión. Al 3er día, Isabela despertó. Por unas horas creí que Dios oyó. Estaba débil, pero en sí. Me platicó, preguntó por los chavos. ¿Y qué le dijiste? Que andaban bien. Juré que los criaríamos en equipo, que se pondría al 100. Mentiras, mentiras que quería reales. Elena notó que llegaban al hueso del cuento. Esa noche Isabela recayó, infección por todos lados. Su cuerpo no aguantaba más la pelea. Cuando los docs me llamaron por última, lo supe. Marcos se hundió en el sillón de nuevo, como si no parara. Me pidió prometer algo antes de irse. ¿Qué? Que querría a nuestros chavos por los 2, que no los culparía por su fin. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué respondiste? Lo juré. Le tomé la mano y juré ser el mejor padre del mundo. Y entonces sonrió, cerró los ojos y... Marcos no acabó la frase. Se derrumbó a llorar por primera vez en 8 meses, sollozos del alma que salían a borbotones. Elena dejó a Pedro en la cuna y se arrimó a Marcos. Patrón, no fue tu culpa. Sí lo fue. Si no la hubiera presionado pa' chamacos, andaría viva. ¿O no? Nadie sabe qué trae el destino. Isabela quiso chamacos también, patrón. Fue su decisión. Pero la convencí. Convencer no es forzar. Podía decir que no. Carmen se acercó también. Patrón Marcos, ¿puedo contarte algo que nunca solté? Él la miró entre lágrimas. La doña Isabela vino a platicarme 2 semanas antes de que nacieran los chavos. Dijo que le daba cague al parto, pero que no se arrepentía de la panza. ¿Lo dijo? Lo dijo.
Juró que si algo le pasaba, te recordara que ella también eligió, que quería ser mamá a morir. Marcos calló, digiriendo el dato. Hay más. Carmen siguió. Me pidió esconder cositas para los chavos, cartas, fotos, recuerdos. Dijo que cuando crecieran se las diera. ¿Qué cartas? Cartas que les escribió a Pedro y Paulo. Una para cada año de vida, hasta los 18. 36 en total. Elena sintió que se le erizaba la piel. ¿Dónde andan? Escondidas en su cuarto. La doña me dio una llave de repuesto y me hizo jurar que no abría hasta que usted estuviera listo. Marcos miró a Carmen con cara de no creer. ¿Tuviste llave todo este tiempo? Sí, pero respeté tu dolor. Sabía que no era el momento. Y ahora sí es, se adelantó Elena. Ahora sus chavos necesitan conocer a la mamá y usted tiene que despedirse de veras. Marcos miró a los morros que se habían calmado un poco en la plática. Parecía que olieran que algo gordo pasaba. No sé si pueda entrar a ese cuarto, admitió. No vas solo, dijo Elena. Vamos contigo. Y si duele mucho, duele. Pero el dolor que cargas ahora, huyendo de los recuerdos, es peor. Carmen sacó un llavero de la cómoda. Patrón, hace 8 meses que ese cuarto no respira. Tal vez ya le toca aire. Marcos se levantó despacio como caminando al cadalso. Va, pero si no aguanto adentro salimos. Hecho, dijo Elena. Salieron del cuarto de los chavos, dejando la puerta entreabierta para oír si berreaban. Recorrieron el pasillo hasta la del principal, cerrada desde hacía meses. Carmen metió la llave, pero antes de girar miró a Marcos. «Patrón, ¿neta?» Respiró hondo. Sí. La puerta chirrió al abrirse. El cuarto estaba a oscuras, cortinas corridas y olor a encierro. Carmen prendió la luz y todos se quedaron en el umbral. Estaba tal cual lo dejó Isabela. Cama tendida, perfumes en el tocador, ropa en el closet entreabierto, como si hubiera salido al hospital y regresara en un rato. Marcos dio un paso y se detuvo. Siento su aroma. La doña siempre usaba esa fragancia de rosas, dijo Carmen suave. Elena escudriñó el cuarto. Fotos por todos lados. Marcos e Isabela de viaje, fiestas de cumple, la boda, y en la mesita de noche, una de ellas encinta, sonriendo con la mano en la panza. Se veía feliz en estado, notó Elena. Sí, admitió Marcos, aunque con miedo, brillaba. Decía que sentía a los chavos moverse y les platicaba cada noche. Carmen fue al closet y abrió un cajón hondo. Las cartas están aquí. Sacó una caja de madera fina, repleta de sobres numerados. El primero decía, para Pedro y Paulo, primer año. Marcos lo tomó con manos temblorosas. ¿Puedo abrir? Claro. Dejó instrucciones para cuando tocara. Lo rasgó con cuidado y sacó una hoja con la letra fina de Isabela. Léela en voz alta, pidió Elena. Marcos empezó con voz quebrada. Mis tesoros, Pedro y Paulo, si oyen esta carta quiere decir que no pude estar para cuidarlos en persona, pero sepan que cada instante de la panza fue lo más chido de mi vida. Paró, con lágrimas nublando. Sigue, animó Elena. Su papá puede estar triste y encabronado ahora. Tal vez hasta les eche la culpa por mi ida, pero no lo culpen. Me quería tanto que debe andar perdido sin mí. Sean pacientes con su papá. Marcos se derrumbó a llorar otra vez. Quiero que sepan que los elegí. Aun con los riesgos, los traje al mundo y lo repetiría 1000 veces. Son el mejor obsequio que le doy al orbe. Elena sintió lágrimas rodando por su cara. Cuídense entre sí. Sean compas pa' siempre y cuiden a la pa también. Él va a necesitar su cariño un chingo. Un día, cuando crezcan, díganle que no culpo a nadie por mi fin. Fue el costo de su vida y valió cada gota. Marcos no podía seguir. Carmen remató la lectura. Vivan alegres, mis amores. Sean nobles, sean valientes, sean queridos, y sepan que donde esté los cuido siempre. Con todo mi amor, mamá Isabela. El silencio fue absoluto. 3 grandes lloraban, digiriendo palabras de una mujer que supo su fin, pero dejó cariño en vez de veneno. No me culpa,
susurró Marcos. Nunca culpó, confirmó Carmen. Me dijo que lo único que la ponía triste era pensar que usted se culparía para siempre. Elena se arrimó a Marcos. Sus chavos no mataron a su esposa, patrón. Son el último regalo que le dio. Marcos miró alrededor del cuarto, viendo por primera vez no un panteón de pena, sino un sitio lleno de amor y memorias felices. Quiero intentarlo, dijo al fin. ¿Intentar qué? Ser el papá que Isabela soñaba. Elena sonrió. A través de las lágrimas, pues empecemos ya mismo. Salieron de la recámara dejando la puerta entreabierta por primera vez en 8 meses. Al llegar al cuarto de los chiquillos, hallaron a Pedro y a Pablo roncando plácidamente. Por primera vez en 8 meses, no armaban berrinche. Las 3 de la mañana, por primera vez en 8 meses, Marcos no se despertó por los alaridos de los gemelos. El silencio en la casa era tan hondo que se levantó solo, desorientado, pensando que algo chungo había pasado. Se paró de un brinco y corrió al cuarto de los bebés, con el corazón a mil. Pedro y Pablo dormitaban serenos en sus cunas, respirando bajito, con caritas tranquilas que él jamás había visto en sus hijos. Por primera vez parecían bebés comunes y corrientes, no criaturas atormentadas por algo que no sabían decir. Elena estaba sentada en un sillón junto a las cunas, también dormida. Se había pasado la noche entera ahí, vigilando para asegurarse de que los chavos realmente andaban en paz. Marcos se quedó clavado en la puerta, contemplando la escena que nunca creyó posible. «Señor Marcos», susurró Elena, despertando por el ruido que él hizo en la entrada. «¿Están bien?», preguntó él en voz baja, con temor de romper el hechizo. «Están chidos, durmieron toda la noche sin ni un quejido». Marcos se acercó despacito a las cunas, como si viera a sus hijos por primera ocasión. Pedro tenía una carita relajada, con un puñito cerquita de la boca. Pablo dormía boca abajo con la mejillita rosadita pegada al almohadón. «Se ven distintos», murmuró él. «No son ellos los que cambiaron, señor Marcos. Es usted. ¿Cómo dice?» Elena se levantó del sillón, cuidando de no hacer ruido. «Ayer, cuando el señor leyó la carta de Isabela, algo se movió adentro de usted, y ellos lo sintieron. ¿Los bebés perciben eso?» «Claro que sí, sobre todo cuando viene de los papás. Llevan 8 meses cargando su culpa, su coraje, su rechazo. Ayer sintieron amor por primera vez». Marcos se quedó callado, mirando a sus hijos. Era cierto que algo se había soltado en él tras leer la carta de Isabela. La culpa aplastante que arrastraba 8 meses se había aligerado, cambiada por una comprensión que dolía, pero que hacía falta. «Elena», dijo él bajito, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro que sí. ¿Por qué te importa tanto? Ni me conoces, ni conocías a mi familia. ¿Por qué haces esto?» Elena sonrió con tristeza. «Porque yo sé cómo es criarse sin el cariño del padre. Tu papá no te quería. Mi papá me quería, pero se perdió en su propio sufrimiento. Después de que mi mamá murió, me echó la culpa 2 años por lo que pasó. 2 años sintiendo que no valía la pena existir». Marcos sintió un nudo en el pecho. ¿Y qué pasó? Murió en el choque antes de perdonarme, antes de volver a quererme de verdad. Lo siento mucho. No quiero que tus hijos pasen por lo que yo pasé. No quiero que crezcan creyendo que son responsables de la muerte de su mamá. Pedro se removió en la cuna, soltando un ruidito suave, pero siguió dormido. Marcos tuvo un impulso raro de acercarse y tocar la carita del hijo, pero aún dudó. «Tócalo», lo animó Elena. «No se va a despertar». Con sumo cuidado, Marcos extendió la mano y rozó la mejilla de Pedro. La piel era suave y tibia, totalmente real. Por 8 meses había visto a sus hijos como espectros de la esposa muerta, pero ahora entendía que eran solo bebés que necesitaban al papá. «Es tan chiquito», murmuró, y desvalido. «Te necesita un chorro, señor. No sé cómo ser padre, Elena. Nunca me enseñaron. Nadie nace sabiéndolo. Uno aprende en el camino».
Marcos apartó la mano despacio y se alejó de la cuna. ¿Y si lo echo a perder todo? ¿Y si les hago daño sin querer? Entonces lo arreglamos. Pero intentarlo mal es mejor que no mover un dedo. En ese instante, Pablo se despertó sin llorar, solo abriendo los ojos y echando un vistazo alrededor. Al ver a Marcos, no soltó el grito de siempre, solo lo miró. Curioso. «¿Me está viendo?», dijo Marcos asombrado. «Sí, quiere conocer al papá. ¿Y ahora qué hago? Habla con él. A los bebés les encanta oír la voz de los papás». Marcos se acercó a la cuna de Pablo, nervioso. «Hola, hijo». La palabra «hijo» le salió torpe de la boca, como un idioma que no manejaba, pero Pablo sonrió, una sonrisa chiquita, pero clarísima. «Sonrió», exclamó Marcos en voz baja. Sonrió porque reconoció la voz del papá. Pedro también se despertó con el ruido de las voces, pero como su hermano no lloró. Solo miró la escena con curiosidad de chamaco. «Son bien guapos, de verdad», admitió Marcos, viendo a sus dos hijos despiertos y calmados. «Se parecen a Isabela cuando sonreía», dijo Elena. «Es cierto. Tienen sus ojos, la forma de la cara y probablemente tu carácter, señor». Marcos soltó una risita baja. «Ojalá no. Soy bien terco. Ser terco puede ser chido. Quiere decir que no te rindes fácil». Pablo empezó a hacer ruiditos suaves, no de llanto, sino como si platicara. Marcos miró a Elena sin saber qué hacer. «Quiere atención», explicó ella. «Quiere que el papá le hable». «¿Hablar de qué? No entiende nada». «No importa. A los bebés les gusta el sonido de la voz, el cariño. Cuéntale algo de su mamá». Marcos dudó, pero luego se acercó más a la cuna. «Pablo, ¿sabías que tu mamá era la mujer más guapa del mundo?». Pablo dejó de hacer ruiditos y puso atención como si captara cada palabra. Se puso bien contenta cuando supo que venían en camino. Compró ropita, eligió nombres, armó este cuarto con un montón de amor. Pedro también parecía escuchar, los dos bebés fijos en el papá. Les cantaba cuando aún estaban en la panza. Siempre la misma rola, una nana que su abuelita le cantaba. «¿Se acuerda de la canción?», preguntó Elena. «Me acuerdo». Marcos empezó a cantar bajito, una melodía suave que había oído a Isabela cientos de veces en el embarazo. El efecto fue como de magia. Los dos chavos se relajaron por completo, como si la canción despertara un recuerdo hondo de cuando estaban a salvo en el vientre de la mamá. «¿La conocen?», dijo Elena conmovida. «Isabela les cantaba todos los días. Decía que quería que nacieran sabiendo que eran queridos. Y lo saben. Por eso dejaron de llorar cuando el Señor por fin empezó a mostrarles amor». Marcos siguió cantando unos minutos hasta que los bebés volvieron a dormirse. Luego se quedó ahí parado, viéndolos, sintiendo algo nuevo que crecía en el pecho. Ya no era dolor o culpa, era protección, ternura, deber. Elena dijo: «¿Puedo contarte un secreto?». «Claro, siempre quise ser papá. Desde morrillo soñaba con tener chamacos, enseñarles cosas, verlos crecer. Pero cuando Isabela se fue como si ese sueño se volviera pesadilla. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo. Miedo de intentarlo y no ser el papá que merecen». Elena se acercó a él. «Señor Marcos, ¿puedo contarte algo que aprendí cuidando a mi hermanito?». «Sí. No hay papás perfectos. Hay papás que lo intentan, que se preocupan, que están ahí». Isabela no esperaba que fuera perfecto. Esperaba que lo intentara. «¿Y si intento y la riego?». «Entonces intentas de nuevo y de nuevo hasta que le atines». Pedro se movió en la cuna y abrió los ojos otra vez. Esta vez, al ver a Marcos, levantó los bracitos para arriba, como pidiendo arrumaco. «¿Quiere que lo cargue?», preguntó Marcos, incrédulo. «Quiere. Está pidiendo el cariño del papá». Con el corazón latiéndole fuerte, Marcos cargó a Pedro en brazos. El bebé se acurrucó contra su pecho, soltando un suspiro contento. Era la primera vez en 8 meses que uno de sus hijos se sentía realmente seguro en los brazos del papá. «Es una sensación de locos», murmuró Marcos. «Es lo que Isabela quería que sintiera desde el primer día». Pablo, viendo al hermano en brazos del papá, también empezó a alzar los bracitos.
Marcos miró a Elena, indeciso. ¿Puedo cargar a los dos? Claro, son tus hijos. Con cuidado, Elena ayudó a Marcos a acomodar a Pablo en el otro brazo. Ahí estaba él por primera vez en la vida, sosteniendo a sus dos hijos al mismo tiempo. Pedro y Pablo se calmaron del todo, como si por fin estuvieran donde siempre debieron estar. Son tan chiquitos, dijo Marcos emocionado, y dependen por completo de mí. Dependen, pero usted puede cuidarlos. ¿Cómo estás tan segura? Porque vi el amor en sus ojos cuando leyó la carta de Isabela. Ese amor siempre estuvo ahí, señor Marcos. Solo estaba tapado bajo el dolor. Marcos se quedó en silencio, meciendo a sus hijos con suavidad. Era impresionante cómo se sentía entero con ellos en brazos, como si una parte rota de él, desde hacía 8 meses, por fin se estuviera soldando. Elena, dijo después de unos minutos, tú salvaste a mi familia. No salvé, solo mostré lo que ya existía. Aún así, te debo más de lo que puedo pagar. No me debe nada, señor. Ver a estos bebés contentos ya es pago suficiente. Marcos la miró con curiosidad. ¿Por qué eres tan distinta de las otras que trabajaron aquí? ¿Distinta cómo? Todas las niñeras venían solo por la lana. Hacían el jale mecánico, sin importarle de verdad Pedro y Pablo. Tú sí te importas. Elena sonrió. Porque ya estuve en su lugar. Sé cómo es ser chamaco y sentir que no te quieren. ¿Y tu hermano cómo está ahora? Creció bien, a pesar de todo. Está casado, tiene chamacos, es un buenazo, pero lleva marcas de la infancia que nunca van a sanar del todo. ¿Qué tipo de marcas? Inseguridad, miedo de no ser suficiente, bronca para confiar en el amor de la gente, cosas que se hubieran evitado si mi papá hubiera superado el dolor más rápido. Marcos miró a sus hijos en brazos. No quiero que Pedro y Pablo tengan esas marcas. Entonces no las tendrán, porque usted va a estar presente, va a mostrarles amor, va a ser el papá que necesitan con mi ayuda cuando la pida, pero va a descubrir que ser papá es más instintivo de lo que parece. En ese momento, Pedro empezó a lloriquear bajito. No era el llanto desesperado de los últimos 8 meses, sino un quejido normal de bebé. ¿Qué quiere?, preguntó Marcos, un poquito en pánico. Elena rió. Seguramente tiene hambre. ¿A qué hora tomaron la última teta? No sé. Carmen, ¿quién se encarga de eso? Entonces vamos aprendiendo. Ser papá incluye saber cuándo los chamacos tienen antojo. Bajaron a la cocina. Marcos todavía cargando a los 2 bebés. Eran las 4 de la mañana y la casa estaba callada, pero por primera vez en meses era un silencio tranqui, no tenso. Elena preparó los biberones mientras Marcos se quedaba en la sala viendo a sus hijos. Pedro seguía lloriqueando bajito, pero Pablo se mantenía calmado, como disfrutando el arrumaco del papá. «Aquí están», dijo Elena, regresando con los biberones tibios. «¿Yo se los doy?», preguntó Marcos. «Claro, te enseño». Elena le mostró cómo acomodar a los bebés, cómo agarrar los biberones, cómo saber si ya estaban satisfechos. Marcos siguió las instrucciones con todo el cuidado, concentrado como si aprendiera la cirugía más complicada del mundo. Pedro chupó el biberón con ganas, claramente con hambre. Pablo lo tomó más despacio, parando de vez en cuando para mirar al papá, como si aún no creyera que estaba ahí de verdad. ¿Lo toman desde que nacieron?, preguntó Marcos. Sí. Como Isabela no pudo darles pecho, Carmen y las niñeras siempre les daban biberón. Isabela quería amamantar, lo quería un chorro. Hablaba de eso toda la gravidez. Decía que era la manera más cercana de mostrarles amor a los hijos. Marcos sintió un pinchazo de tristeza, pero esta vez no era el dolor que lo paralizaba antes. Era una nostalgia suave, revuelta con gratitud por los recuerdos chidos. Habría sido una mamá de a Davis, dijo él. Lo será a través de las cartas, de los recuerdos, de las historias que usted les cuente de ella. Cuando los bebés acabaron los biberones, Marcos los puso en el hombro para que eructaran, siguiendo las indicaciones de Elena. Era loco cómo movimientos que parecían tan naturales para otros eran totalmente nuevos para él.
¿Lo estoy haciendo bien?, preguntó inseguro. Perfecto. Mira qué natural sale. Pedro eructó fuerte, haciendo reír a Marcos. Igualito al papá, bromeó él. Y Pablo es más delicado, como la mamá, observó Elena. Después de eructar, los bebés se pusieron somnolientos de nuevo. Marcos los meció suave, tarareando la nana que Isabela cantaba. En minutos, los dos roncaban profundo. «Los voy a poner en las cunas», dijo él. «¿Quieres que te ayude?» «No, quiero intentarlo solo». Subió las escaleras con cuidado, cargando a sus dos hijos. En el cuarto, acomodó a Pedro primero, luego a Pablo, tapándolos con mantitas livianas. Siguieron dormidos con caritas serenas. Elena se quedó en la puerta viendo. Era la primera vez que veía a Marcos actuar como papá de verdad, y el cambio era de pelar los ojos. «Señor Marcos», dijo ella bajito, «¿puedo sugerirte algo?» «Claro. ¿Qué tal si duermes en la recámara de al lado hoy, para estar cerca de ellos?» Marcos miró el cuarto de visitas que quedaba entre el de los bebés y el principal. «¿Crees que es buena onda?» «Creo que sí. Así si despiertan, usted puede atenderlos en persona. Y si no sabes qué hacer, me llamas a mí o a Carmen, pero apuesto que lo vas a saber por instinto». Marcos asintió. «Va bien, lo voy a probar». Cuando Elena salía del cuarto, él la llamó. «¿Elena?» «Sí, gracias por todo». «De nada, señor Marcos. Duerme rico». Elena bajó al cuarto que Carmen le había armado en el sótano. Por primera vez desde que llegó a la casa, sentía que había cumplido su encargo. Los bebés estaban en paz. Marcos estaba aprendiendo a ser papá y la familia empezaba a sanar. Pero sabía que aún faltaba un camino largo. El cambio había arrancado, pero se necesitaba mucho esfuerzo para que se volviera permanente. Del piso de arriba no salía ni un ruido. Por primera vez en 8 meses, la casa de los Silveira dormía en silencio total. Una semana había pasado desde esa noche en que todo se movió. Marcos despertaba todos los días a las 6 de la mañana, ya no por los berrinches desesperados de sus hijos, sino porque se le antojaba. Había descubierto que le gustaba ver a Pedro y a Pablo dormidos, notar las caritas tranquilas que nunca había cachado antes. Esa mañana de viernes encontró a Elena en la cocina armando los biberones, como hacía todas las mañanas desde que llegó. «Buenos días, Elena», dijo él, cargando a Pedro. El bebé se había despertado primero y lo veía con curiosidad. «Buenos días, señor Marcos. ¿Durmió bien?» «Mejor que en los últimos 8 meses», contestó el sincero. «¿Y tú? Es increíble cómo la casa se siente distinta con la paz». Carmen entró a la cocina en ese momento con cara de sorpresa. «Señor Marcos, ¿sabe qué hora es?» 6:15 de la mañana. «Exacto. Y usted está despierto por gusto, sonriendo con su hijo en brazos». Marcos rió. «Es raro, ¿verdad? Hace una semana odiaba levantarme. Ahora me despierto con ganas de ver a Pedro y a Pablo». «La señora Isabela estaría bien contenta», dijo Carmen emocionada. «Siempre decía que usted sería un papá de primera cuando superara el miedo». ¿Hablaba de eso? Hablaba. En el embarazo. Decía que tenía tanto amor guardado que cuando lo soltara iba a ser arrollador. Elena veía la plática mientras acababa de armar el segundo biberón. Era impresionante ver cómo Marcos había cambiado en solo una semana. El hombre amargado y culpable había sido relevado por alguien que de verdad quería aprender a ser papá. «Elena», dijo Marcos, «¿puedo pedirte un favor?» «Claro. Quiero llevar a Pedro y a Pablo al despacho de la empresa hoy. ¿Vienes conmigo?» Elena se quedó de a 6. «¿Estás seguro? Es un lugar bien diferente para bebés chiquitos». «Estoy seguro. Quiero que mis empleados conozcan a mis hijos. Durante 8 meses actué como si no existieran. Ahora quiero presumirles a todos que soy papá». Carmen sonrió orgullosa. «La señora Isabela siempre quiso que usted llevara a los chavos al jale de vez en cuando». Hablaba de eso. Decía que quería que crecieran viendo cómo el papá curraba para que se sintieran orgullosos. Marcos sintió ese pinchazo familiar de nostalgia. Pero ahora era distinto. Ya no era dolor que lo clavaba, sino una añoranza dulce,
revuelta con ganas de honrar el recuerdo de Isabela. «Entonces vámonos», le dijo a Elena. «¿A qué hora suelen estar más tranquis los bebés?» «De mañana, justo después del biberón. Pero, señor Marcos, ¿está seguro de que no es muy pronto? Aún son bien chiquitos». «Elena, en estos 8 meses los traté como si fueran un problema. Ahora quiero tratarlos como lo que son, mis hijos». 2 horas después iban en el carro rumbo a la empresa. Marcos manejaba nervioso, echando constantes vistazos por el retrovisor para checar si los bebés andaban bien en los asientos especiales que compró para la ocasión. «¿Están bien?», preguntó por 5ª vez en 10 minutos. «Están de lujo», contestó Elena con paciencia. Pedro ronca y Pablo ve el paisaje. «¿No se van a marear con el movimiento del carro?» «Pueden, pero es raro. Están acostumbrados desde chiquitos». «¿Cómo sabes eso?». Elena dudó antes de contestar. «Porque Carmen ya los llevó al doctor varias veces. Siempre viajan chido». Marcos paró en el alto y se volteó para ver a sus hijos. Debería haber ido con ellos a esas consultas. Debería, pero no se culpe. Lo chido es que está aquí ahora. «Elena, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Sí». «¿Por qué nunca tuviste chamacos propios? Eres increíble con los bebés». Elena se quedó callada unos segundos. Era una pregunta que tocaba heridas que aún no cerraban del todo en su vida. «Tuve un noviazgo que salió mal hace unos años», dijo al fin. «Mi ex no quería que cuidara a mi hermanito. Dijo que tenía que escoger entre él y mi familia». «¿Y elegiste a tu familia?» «Elegí. Mi hermano me necesitaba más que cualquier novio». «¿No lo entendió?» «Dijo que nunca sería una buena esposa porque ya tenía demasiadas obligaciones». Marcos sintió coraje por un cuate que ni conocía. Estaba equivocado. Cualquier hombre debería sentirse afortunado de tener a una mujer como tú. Elena sonrió con tristeza. «Gracias. Pero después de eso, decidí que tal vez no era para mí tener familia propia». «¿Te arrepientes a veces?» «A veces, pero luego veo casos como el tuyo, familias que ayudo y pienso que quizás mi rollo sea ese». «¿Qué rollo?» «Cuidar familias rotas, ayudar a papás e hijos a volver a conectar». Llegaron al edificio de la empresa y Marcos estacionó en su lugar reservado. Era un torreón elegante de 20 pisos con el nombre Silveira Importaciones en letras doradas en la fachada. «Impresionante», dijo Elena. «Isabela siempre decía que quería traer a los chavos aquí para que vieran dónde curraba el papá», comentó Marcos, cargando a Pedro mientras Elena cargaba a Pablo. Entraron al lobby del edificio, armando un alboroto de inmediato. Empleados que conocían a Marcos de años se quedaron con la boca abierta al verlo cargando un bebé con una chava joven que llevaba otro. «Buenos días, señor Silveira», dijo el portero, claramente curioso pero tratando de disimular. «Buenos días, Roberto. Estos son mis hijos, Pedro y Pablo». Roberto abrió los ojos como platos. Durante 8 meses había visto a Marcos llegar al jale con cara de mala leche, enojado, cansado. Ahora sonreía, orgulloso, presentando a sus hijos. «Son guapísimos, señor. Se parecen un chorro a usted». «Gracias, Roberto. Vamos subiendo en el elevador». Marcos estaba visiblemente nervioso. «¿Y si los empleados piensan raro que traje a los bebés? Van a pensar que es chido. A todos les caen bien los bebés. ¿Y si Pedro y Pablo se ponen a llorar? Si se ponen, bajamos. Pero están tranquis». El elevador paró en el piso 15, donde estaba la dirección. Cuando se abrieron las puertas, Sandra, la secretaria de Marcos, de 10 años, casi se cae de la silla. «Señor Marcos, qué sorpresa. ¿Y estos son mis hijos?», dijo él con orgullo clarísimo en la voz. «Pedro y Pablo». Sandra se acercó, con los ojos brillando. «¿Puedo verlos de cerca?». «Claro». Sandra miró a los bebés con atención. «Dios mío, son idénticos, y qué ojos tan bonitos. Son los ojos de la mamá», dijo Marcos suave. «Sí lo son. Me acuerdo de la señora Isabela. Qué mujer tan especial». Otros empleados empezaron a acercarse, atraídos por el relajo. En minutos había un montón de gente alrededor de Marcos y Elena, todos queriendo conocer a los bebés. «Señor Marcos»,
dijo Carla de contabilidad. Perdón la curiosidad, pero esta es la nueva niñera. Esta es Elena, contestó Marcos. Nos ha ayudado un buen en las últimas semanas. Elena notó que él no explicó exactamente qué hacía y se lo agradeció. Hubiera sido penoso decir que era sirvienta frente a todos esos ejecutivos. Pedro empezó a ponerse inquieto con tanta gente alrededor, soltando ruiditos bajitos que Marcos ya había aprendido a reconocer. «Se está incomodando», le dijo a Elena. «Vamos a mi oficina. Menos gente, más calma». Entraron a la oficina de Marcos, un lugar elegante con vista a la ciudad. Elena puso a Pablo en el sofá de piel, mientras Marcos mecía a Pedro. «¡Qué vista tan chida!», comentó ella. A Isabela le encantaba esta vista. Siempre que venía se pasaba horas mirando la ciudad. Venía seguido, sobre todo en los últimos años. Decía que quería conocer mi jale para poder platicar conmigo de los negocios. Marcos se acercó a la ventana, todavía meciendo a Pedro. Se sentaba ahí en el sofá, donde está Pablo ahora, y me veía trabajar. Decía que era relajante ver cómo me concentraba. Estaban bien unidos. Lo estábamos. Tal vez por eso fue tan cabrón aceptar la pérdida. Elena se acercó a él. «Señor Marcos, ¿puedo contarte algo que aprendí del duelo?» «Sí. El dolor de la pérdida nunca se va del todo, pero con el tiempo se cambia. Deja de ser un dolor que te clava y se vuelve nostalgia que te empuja. ¿Cómo? Usted puede usar el amor que le tenía a Isabela para querer a Pedro y a Pablo. Puede criarlos como ella quería, enseñarles los valores que ella tenía». Marcos miró a su hijo en brazos. «¿Crees que puedo?» «Estoy segura. Vi cómo cambió en una semana. Si logró eso, logra lo que sea». Pedro se había calmado por completo y ahora veía al papá con atención. Pablo en el sofá también estaba tranqui, como si sintiera que estaba en un lugar importante para la familia. «Elena», dijo Marcos, «quiero mostrarte algo». Fue a la mesa y abrió un cajón, sacando un portarretrato que estaba boca abajo. Era una foto de Isabela embarazada, sonriendo y sosteniendo la panza. Esta foto siempre estaba en mi mesa. El día que nacieron los chavos, la puse boca abajo y nunca pude volverla a ver. ¿Y ahora? Marcos puso la foto derecha en la mesa como siempre. Ahora quiero que vea cómo crecen nuestros hijos. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Isabela estaría bien orgullosa del papá que se está volviendo. ¿Lo crees? Estoy segura. En ese momento Sandra tocó la puerta. «Señor Marcos, perdón por interrumpir, pero hay un pedo que necesita su atención». «¿Qué pedo?» «El proveedor chino anda con broncas en los papeles. Puede retrasar la entrega 2 semanas». Marcos miró a Pedro en sus brazos, luego a Pablo en el sofá. Hace meses eso lo habría puesto histérico. Lo habría hecho currar hasta tarde para resolverlo. Ahora, sus prioridades eran otras. «Sandra, agenda una videollamada para el lunes. Hoy quiero estar con mis hijos». Sandra se quedó sorprendida. El Marcos de 8 meses atrás nunca habría pospuesto un problema urgente para pasar tiempo con nada que no fuera el jale. «¿Está seguro, señor? Es un contrato de 2 millones de reales. Estoy seguro. La lana se recupera. El tiempo perdido con los hijos, nunca». Después de que Sandra salió, Elena miró a Marcos con admiración. «Usted de verdad cambió. Isabela siempre decía que curraba demasiado, que iba a perder momentos clave de la vida por los negocios. ¿Y ahora entiende qué quería decir?» «Entiendo. Estos 2 chavos van a crecer rapidísimo. No puedo perderme ni un día con ellos». Pablo empezó a lloriquear en el sofá. Marcos lo cargó al instante, dejando que Elena cargara a Pedro. «¿Qué quiere?», preguntó ya más seguro que una semana atrás. «Seguro quiere cambio de pañal y luego toca biberón. Hay un baño aquí con cambiador». Elena miró alrededor de la oficina ejecutiva. «No lo veo». Entonces improvisamos. Marcos limpió la mesa de juntas y tendió una toalla que había en el closet. «¿Sirve aquí?» «Sirve». «Perfecto». Elena vio cómo Marcos cambiaba el pañal de Pablo con cuidado, aún torpe, pero decidido a aprender.
Era impresionante ver cómo un hombre que una semana atrás ni los tocaba, ahora se empeñaba en atender cada necesidad de ellos en persona. «Listo», dijo él orgulloso al acabar. «Está limpio y huele rico. Bien hecho. Ahora, Pedro». Marcos cambió a Pedro también, ganando confianza con cada movimiento. Cuando terminó, los dos bebés estaban calmados y alerta. «Parecen gustarles estar aquí», observó Elena. «Es como si supieran que este lugar es importante para el papá». En ese momento, la puerta se abrió y entró un hombre de 50 tacos sin tocar. Era Rodrigo Méndez, socio minoritario de la empresa y uno de los cuates más cercanos de Marcos. «Marcos, necesito platicar contigo sobre...» «Dios mío». Rodrigo se quedó parado en seco al ver a Marcos con los dos bebés en brazos. «Rodrigo, estos son mis hijos, Pedro y Pablo». Rodrigo se quedó con la boca en la mano. Lo conocía de 15 años y nunca lo había visto mostrar interés por los chavos. «Marcos, ¿qué onda? Desapareciste una semana de la empresa, no contestas el teléfono y ahora apareces con los bebés. Lo que pasó es que por fin aprendí a ser papá». «¿Cómo?». Marcos miró a Elena, que le dio una mirada alentadora. «Rodrigo, ¿te acuerdas cómo quedé después de que Isabela se fue?». «Me acuerdo. Estabas hecho pedazos. Yo culpaba a Pedro y a Pablo por su muerte. Durante 8 meses evité cualquier roce con ellos». Rodrigo se sentó pesado en una silla. «Marcos, no lo sabía. Nadie lo sabía. Yo lo escondí de todos, pero Elena me ayudó a entender que estaba equivocado». Rodrigo miró a Elena con curiosidad. «¿Y tú eres Elena Silva? Trabajo para la familia. Ella salvó a mis hijos, Rodrigo, y a mí también». «¿Cómo?». Marcos respiró hondo y contó en resumen todo lo de la última semana. El llanto non-stop de los bebés, el descubrimiento de que sentían su rechazo, las cartas de Isabela, el cambio poquito a poco. «Increíble», murmuró Rodrigo cuando Marcos acabó. «¿Y ahora? Ahora voy a ser el papá que Isabela quería. Voy a bajar mi carga de jale, pasar más tiempo en casa, criar a mis hijos con amor, y la empresa va a seguir. La empresa va a seguir creciendo, pero ya no va a ser mi única prioridad». Rodrigo sonrió por primera vez desde que entró. «Isabela estaría orgullosa de ti. Ojalá». Pedro empezó a hacer ruiditos de hambre y Pablo se unió pronto. Elena miró el reloj. «Hora del biberón», dijo. «¿Hay algún lugar para calentar leche?», preguntó Marcos. «Hay una cocinita chica en el piso de dirección», contestó Rodrigo. «Pero Marcos, ¿vas a darles biberón aquí mismo?». «Sí, ¿por qué no?». «Bueno, es una oficina ejecutiva». Marcos miró a su socio con una expresión que Rodrigo nunca había visto. No era enojo o impaciencia, era determinación calmada. «Rodrigo, estos son mis hijos. Son bienvenidos donde quiera que yo esté». «Claro, claro. Perdón, es que fue sorpresa». Elena regresó con los biberones calientes, y Marcos se acomodó cómodo en el sillón de piel para alimentar a los bebés. Era una escena rara. Un CEO millonario dando biberón a gemelos en medio de una oficina ejecutiva. «¿Puedo echarte la mano?», ofreció Rodrigo viendo a Marcos tratar de equilibrar a los dos. «Sí, carga a Pedro mientras le doy a Pablo». Rodrigo tomó a Pedro con cuidado. «¿Hace cuánto no cargo un bebé?», murmuró. «Son especiales, ¿verdad?», dijo Marcos, viendo a Pablo chupar el biberón. «Lo son, y se ven bien calmados. No siempre fueron así. Elena me enseñó que los bebés reflejan las emociones de los grandes alrededor. Cuando yo estuve en paz, ellos se pusieron en paz». «¿Es cierto eso?», preguntó Rodrigo a Elena. «Sí, los bebés son mucho más sensibles de lo que uno cree. Sienten tensión, enojo, tristeza, pero también sienten amor, seguridad, calma». «¿Y cómo lo aprendiste?». «Experiencia propia. Crié a mi hermanito menor sola». «Ah, ya caigo». Cuando los bebés acabaron de mamar, Marcos se levantó. «Creo que ya es hora de regresar a casa. Necesitan su siesta de la tarde». «Marcos», dijo Rodrigo, «¿puedo decirte algo?». «Claro, en 15 años de sociedad nunca te vi tan completo. Pareces de verdad feliz». Marcos miró a sus hijos, que ya estaban somnolientos en sus brazos y los de Elena.
Sabes, Rodrigo, creía que lo había perdido todo cuando Isabela se fue, pero en realidad me dejó el regalo más grande que podía darme, a sus hijos. Exacto. Y casi tiro ese regalo por mi dolor egoísta. Pero no lo tiraste. Todavía alcanzó para recuperarlo. Alcanzó. Gracias a Elena. Elena se sonrojó con el piropo. Señor Marcos, el mérito es todo suyo. Yo solo mostré el camino. Un camino que nunca habría encontrado solo. Salieron de la empresa bajo miradas curiosas y admiradas de los empleados. En el carro, Marcos manejaba más relajado que a la ida, tarareando bajito la nana que Isabela solía cantar. «Señor Marcos», dijo Elena cuando llegaban a casa, «¿puedo preguntarte algo?» «Siempre puedes. ¿Qué piensas hacer en el futuro con los bebés, el jale, tu vida?» Marcos pensó unos segundos antes de contestar. «Quiero criar a Pedro y a Pablo como Isabela soñaba. Quiero que crezcan sabiendo que son amados, que su mamá los quería un chorro, que el papá está presente. ¿Y el jale? El jale se va a ajustar. Voy a contratar más gente, delegar más rollos. Quiero estar en sus primeros pasitos, primeras palabras, primeras veces de todo. ¿Y la nostalgia por Isabela? La voy a honrar siendo el esposo y papá que ella quería. Voy a contarles historias de ella a Pedro y a Pablo, mostrarles fotos, leerles las cartas que dejó». Elena sonrió. Estaría bien orgullosa. Ojalá. Cuando llegaron a casa, Carmen los esperaba en la puerta con cara ansiosa. «¿Cómo les fue? ¿Los chavos se portaron bien?» «Se portaron de 10», contestó Marcos orgulloso. «Fueron los bebés más presumidos de Sao Paulo hoy». «¿Y usted? ¿Cómo se sintió llevándolos? Me sentí entero, Carmen. Por primera vez en 8 meses me sentí un papá de verdad». Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. «La señora Isabela lo ve todo desde arriba. Estoy segura. Yo también creo que sí». Entraron a la casa, que ya no parecía el lugar oscuro y callado de una semana atrás. Había vida ahí, había futuro, había esperanza. Elena subió con Marcos para acostar a los bebés. En el cuarto, él los puso en las cunas con cuidado, tapándolos con mantitas livianas. «Duerman rico, mis amores», susurró. «Papá va a estar siempre pa' ustedes». Pedro y Pablo cerraron los ojos casi al instante, como si supieran que por fin estaban seguros, queridos, protegidos. «Señor Marcos», dijo Elena cuando salían del cuarto, «¿puedo decir que estoy orgullosa de usted?» «Puedes». «¿Y Elena?» «Sí. Gracias por regresarme a mis hijos y por regresarme a mí mismo. Fue un gusto ver a esta familia reconectarse. Fue el regalo más grande que podía recibir». Bajaron juntos a la cocina, donde Carmen armaba la cena. La casa estaba en paz, llena de vida y posibilidades. El cambio estaba completo. Marcos se había vuelto el papá que siempre tuvo chance de ser. Pedro y Pablo por fin tenían el amor del papá que necesitaban, y Elena había cumplido su misión de sanar una familia rota. Pero aún quedaba una última sorpresa, un hallazgo que lo cambiaría todo para siempre. 6 meses después de esa primera noche de calma, la casa de los Silveira se había transformado por completo. Las carcajadas de Pedro y Pablo, que ahora tenían 1 año y 2 meses, retumbaban por los pasillos que antes solo conocían silencio y tensión. Marcos se había vuelto el papá presente que Isabela siempre soñó, y Elena seguía siendo el ángel guardián que mantenía unida a la familia. Era una mañana de sábado cuando todo cambió para siempre. Elena estaba en la cocina armando el desayuno cuando oyó a Marcos platicando con los bebés en el cuarto. En los últimos meses, él había agarrado la costumbre de contar historias de Isabela todas las mañanas, mostrando fotos de la mamá y leyendo pedacitos de las cartas que ella dejó. «Pedro, Pablo, miren qué guapos salen en esta foto con la mamacita», lo oía decir. Los cargaba en la panza y decía que iban a ser los bebés más queridos del mundo. Elena sonrió armando el biberón matutino. En 6 meses, nunca se había cansado de oír a Marcos hablar con cariño de Isabela. El dolor se había vuelto nostalgia dulce y la culpa había dado paso a la gratitud. «Elena,
gritó la voz de Marcos desde el piso de arriba con una urgencia que la espantó. Subió corriendo, temiendo que algo le hubiera pasado a los chavos. Encontró a Marcos en el cuarto, cargando a Pedro, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. —¿Qué pasó? —preguntó ella preocupada. —Helena, no lo vas a creer —dijo él con la voz quebrada de emoción. —¿Qué? Marcos puso a Pedro en el suelo y el bebé se paró solo unos segundos antes de dar sus primeros pasitos tambaleantes hacia Helena. —¡Caminó! —gritó Marcos. Pedro dio sus primeros pasos. Helena se arrodilló y abrió los brazos para recibir a Pedro, que llegó hasta ella, sonriendo orgulloso de su logro. —¡Dios mío, qué chido! —¡Felicitaciones, Pedro! Pablo, viendo el relajo, también quiso intentarlo. Marcos lo puso de pie y, para sorpresa de todos, Pablo también dio unos pasitos torpes antes de caer sentado en la alfombra, riendo a carcajadas. —Los dos el mismo día —exclamó Helena—. ¡Qué coincidencia tan cabrona! —Helena —dijo Marcos cargando a sus dos hijos—, no es coincidencia, es hoy. —¿Cómo que hoy? Hoy hace exactamente un año que Isabela se fue, un año que nacieron nuestros hijos. Helena sintió un escalofrío. De verdad era 15 de febrero, la fecha que había marcado tanto dolor como vida en la familia Silveira. Y eligieron hoy para dar sus primeros pasos, murmuró ella. Es como si Isabela dijera que todo está chido, que la vida sigue, que nuestros hijos crecen felices. Carmen asomó en la puerta del cuarto, atraída por los gritos de alegría. —¿Qué pasa aquí? Carmen, Pedro y Pablo caminaron, anunció Marcos orgulloso. Los dos el mismo día. Y no es cualquier día, Carmen. Es el aniversario de la muerte de Isabela. Carmen se llevó la mano al pecho, emocionada. La señora Isabela lo ve todo. Estoy segura absoluta. Marcos puso a los bebés en el suelo de nuevo y siguieron intentando caminar, cada pasito celebrado como un triunfo grande. Helena veía la escena con el corazón apretado de emoción. —Señor Marcos —dijo—, ¿puedo contarte algo? Siempre puedes. Hoy también es un día especial para mí. ¿Por qué? Helena respiró hondo antes de contestar. Porque hoy hace exactamente 6 meses que llegué aquí, y en estos 6 meses vi el cambio más impresionante que he visto en mi vida. ¿Qué cambio? El tuyo, señor Marcos. 6 meses atrás eras un hombre roto, comido por la culpa, incapaz de querer a tus propios hijos. Hoy eres el papá más entregado que conozco. Marcos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Helena, sin ti, nunca habría llegado hasta aquí. Habrías. Tal vez tardaría más, tal vez sería más duro, pero el amor siempre halla la manera. Pedro se acercó a Helena tambaleando y levantó los bracitos pidiendo arrumaco. Ella lo cargó y él apoyó la cabecita en su hombro, un gesto que hacía todos los días desde meses. Helena, dijo Marcos suave, necesito contarte algo. ¿Qué? Ya no eres nuestra sirvienta. Hace rato que dejaste de serlo. ¿Cómo? Eres familia, Helena. Pedro y Pablo te quieren como si lo fueras. Carmen te trata como hija. Y yo te veo como la hermana que Isabela habría elegido para cuidar a nuestros hijos. Helena sintió lágrimas rodando por la cara. Señor Marcos, ya no me digas, señor, somos familia. Carmen se acercó y abrazó a Helena. Chava, desde el primer día que llegaste, supe que no era casualidad, fue designio divino. ¿Cómo pueden estar tan seguros? Marcos sonrió. Porque llegaste en el momento exacto en que la necesitábamos, porque sabías justo qué hacer, porque nunca te rendiste de nosotros, ni cuando todo parecía imposible. Pablo también se acercó a Helena queriendo arrumaco. Ella cargó a los 2 bebés, uno en cada brazo, sintiéndose llena de una forma que nunca había probado. Helena, dijo Marcos, quiero hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que seas oficialmente la madrina de Pedro y Pablo, no solo en papeles, sino en la vida. Quiero que los ayudes a criar, que estés en todas las etapas de ellos. Marcos, no sé si merezco ese honor. Lo mereces más que nadie en el mundo. Nos devolviste la vida, Helena.
Nos enseñaste a ser familia otra vez. Carmen asintió con ganas. La señora Isabela estaría bien contenta, sabiendo que alguien como tú cuida a los chavos. Elena miró a Pedro y Pablo en sus brazos. En los últimos 6 meses se había encariñado con los bebés de una manera que no imaginaba posible. Realmente se habían vuelto los hijos del corazón que nunca tuvo. Acepto, dijo al fin. Sería un honor ser su madrina. Marcos la abrazó, todavía cargando a los bebés. Gracias, Elena, por todo. En ese momento, Pedro miró a Marcos y dijo clarito, «Papá». Todos se quedaron en silencio total. Era la primera palabra clara que cualquiera de los bebés había dicho. «Dijo papá», gritó Carmen. «Lo dijo de verdad», confirmó Marcos cargando a Pedro. «Dilo otra vez, hijo». «Papá, papá», repitió Pedro, sonriendo orgulloso. Pablo, no queriendo quedarse atrás, también lo intentó. «Los dos lo dijeron el mismo día que aprendieron a caminar», exclamó Elena. «¡Qué día tan especial!». Marcos miró para arriba, como platicando con Isabela. «Amor, nuestros hijos crecen y están contentos. Ojalá estés orgullosa». Carmen se secó las lágrimas. «Lo está, señor Marcos. Lo ve todo y sonríe». Elena vio a la familia que ayudó a reconstruir. 6 meses atrás era una casa llena de dolor, silencio y culpa. Ahora era un hogar rebosante de amor, risas y esperanza. «Marcos», dijo, «¿puedo sugerir algo?» «Claro. ¿Qué tal si vamos al panteón de Isabela hoy para contarle de los primeros pasitos y las primeras palabras de los chavos?» Marcos sonrió a través de las lágrimas. «Es una idea perfecta. Quiere saberlo todo, y podemos llevarle flores, rosas blancas que eran sus favoritas», sugirió Carmen. «Vamos todos juntos», decidió Marcos como familia. 1 hora después, estaban en el cementerio. Marcos cargaba a Pedro, Elena a Pablo, y Carmen llevaba un ramo de rosas blancas. Era la primera vez que Marcos visitaba la tumba de Isabela desde el entierro. «Hola, amor», dijo él arrodillándose frente a la lápida. «Traje a nuestros hijos para que los conozcas». Puso a Pedro en el suelo, que enseguida empezó a caminar hacia la tumba. Pablo hizo lo mismo, como si supiera por instinto dónde estaba. Aprendieron a caminar hoy, Isabela, y dijeron, «Papá por primera vez, crecen guapos y sanos». Elena se acercó, y muy amados, todos los días les cuento lo especial que es su mamacita. «Isabela», continuó Marcos, «quiero que conozcas a Elena. Nos salvó, nos enseñó a ser familia de nuevo. Va a ser madrina de Pedro y Pablo». El viento meció los árboles alrededor, como si Isabela diera su visto bueno. «Gracias, amor», susurró Marcos, «por darme estos 2 tesoros, por enseñarme que el amor es más fuerte que el dolor, por perdonarme». Se quedaron ahí unos minutos en silencio. Una familia reconstruida por amor y por la terquedad de no rendirse. Cuando regresaron a casa, Pedro y Pablo corrieron, o mejor dicho, caminaron tambaleando a sus juguetes, bebés felices y queridos. Elena armó el almuerzo mientras Marcos curraba en la laptop, pero esta vez con los hijos jugando al lado. «Elena», dijo él, «salvaste más que nuestra familia. Salvaste el futuro de Pedro y Pablo». Ella sonrió. «Y ustedes salvaron el mío. Me dieron la familia que siempre soñé». Afuera, el sol brillaba con fuerza, alumbrando una casa que había conocido las sombras más oscuras y hallado la luz más radiante. La sirvienta que nadie quería se había vuelto la pieza clave de la familia, y los bebés, que lloraban todas las noches, ahora llenaban la casa de carcajadas todos los días. El milagro estaba completo.